tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Hoy te invito a escuchar la voz de la Iglesia acerca de la pobreza. En este caso está invitado el obispo de San Isidro, Jorge Casareto. Con él vamos a hablar, bueno, por supuesto, de este flagelo, y como tiene tantas reuniones con dirigentes distintos, políticos, empresarios, sindicalistas y candidatos también, bueno, le vamos a preguntar por qué ellos, o la gran mayoría, son indiferentes al flagelo de la pobreza. También le vamos a preguntar por qué esta sociedad, ¿no? Los argentinos, también somos indiferentes. Y entonces, ¿cómo hacer para tomar conciencia y de una vez por todas terminar con el flagelo de la pobreza? Luego de los auspicios, lo tenemos a Jorge Casareto. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le vas a pasar por este momento. No, a la valija, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, sigue dejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, y aquí estoy y es un placer entonces estar con Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro. Bueno, ¿cómo le va? Y muchas gracias por estar aquí. Muy bien y muy contento de estar acá, por supuesto. Bueno, buenísimo. Bienvenido. Usted señala el flagelo de la pobreza y también le voy a traer una frase del Papa Benedicto donde dice escándalo de la pobreza en la Argentina, porque es un país rico en recursos naturales y también en recursos humanos. ¿Qué me puede decir de todo esto? Bueno, son dos términos adecuados, ¿no? Es decir, realmente es un flagelo, es un escándalo, y creo que hay una responsabilidad en todos nosotros los argentinos de no haber podido forjar las condiciones de dignidad para todos los habitantes, ¿no es cierto? Es una responsabilidad fundamentalmente de los estados, pero también de toda la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que la pobreza, diríamos en estos 20 últimos años, se ha convertido en una pobreza dura. La diferencia con las pobrezas anteriores, por decirlo así, es que antes había mucha más movilidad social, una persona más o menos trabajando y con esfuerzo salía de la pobreza. Yo siempre cuando hablo con los sindicalistas les digo, ustedes antes representaban a los pobres, los trabajadores eran los pobres de la Argentina. Ahora los pobres son los que no tienen trabajo, y los que no tienen a veces posibilidad de encarar una salida digna, ¿no?
Sí, a ver, y bueno, ¿qué es un pobre? Usted que bueno, que camina con ellos, los conoce, ¿qué es ser pobre en Argentina Bueno, ser hoy? pobre es, yo diría, hay dos dimensiones de la pobreza. Una es la pobreza como tal, que eso significa yo no accedo a todos los medios espirituales, culturales, materiales, para tener plena dignidad. Y está la pobreza más dura, que es la exclusión social, que ahí es donde no se carece de alguno, sino de casi todos los medios para poder tener dignidad, ¿no? Nosotros los obispos en estos últimos años venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no?, que es el gran desafío de los argentinos, la gran deuda social. Y en los últimos años hemos visto que la pobreza se ha complicado mucho por el tema de la droga y el narcotráfico, claro, ¿no? Eso realmente ha influido tanto en el tema de la pobreza y ha tomado a los chicos ya tan chicos y tan adolescentes, que le va quitando posibilidades incluso de desarrollo mental para poder avanzar en esa dignidad humana, ¿no? Y esto es lo que ha complicado más la pobreza. Yo creo, si yo tengo que tomar un factor que ha complicado mucho el tema de la pobreza, tomo el factor de la droga en estos últimos años, ¿no? Bueno, tenemos el informe de la UCA, ¿no?, el barómetro social, diciendo que ha crecido notablemente. ¿Usted cómo ve este crecimiento en las villas, en los barrios? Es así, ha crecido notablemente. Uno lo nota cuando el tema de la droga empezó de alguna manera en las clases más desarrolladas, claro, de la Argentina. Ahora está unificada y además, claro, cuando toma a situaciones así, vamos a decir, de personas que no han podido desarrollarse, se mezcla con el fenómeno de la violencia, la inseguridad, y todo eso es un cóctel muy complicado, ¿no? Un caldo de cultivo. Por eso sí hay, digamos, problemas asociados a la pobreza, ¿no? Que, bueno, como usted señala, el tema del narcotráfico, también el tema de la violencia, por supuesto el tema de la desigualdad también. Y usted que tiene reuniones con la dirigencia, con políticos, sindicalistas, empresarios, también candidatos, ¿cómo los ve o los escucha a puertas cerradas respecto al tema de la pobreza? Bueno, no sé si está bien que lo que yo escucho a puertas cerradas lo digo a puertas abiertas. Sí, acá puede decirlo. Pero no, creo que todos tienen conciencia, todos tienen conciencia. No todos, no voy a hacer nombres por supuesto, no todos tienen programas, claro, porque el tema no es solamente tener conciencia. Se supone que una persona que va a acceder a algún nivel de autoridad en el país o mismo en el sindicalismo o en el orden empresarial, tiene que tener programas, mucho más un político, ¿no es cierto? Tiene que tener un programa para enfrentar toda esta situación. Por ejemplo, todo el tema de los jóvenes desocupados, ¿no? Claro. Incluso nosotros como iglesia hemos elaborado programas. Tenemos un programa para primer empleo. Claro. A ver cómo se puede hacer para que un chico pueda acceder a un empleo y conservarlo. Nosotros no estamos en contra de los subsidios, creemos que son necesarios los subsidios. Nosotros hemos apoyado mucho, por ejemplo, el programa universal, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero no alcanza eso. Entonces, por ejemplo, un chico que se le consigue un trabajo digno, se le sigue dando el subsidio durante un año, claro, hasta que el chico realmente empiece a tomarle el gusto al trabajo, porque dice, no, si tengo trabajo me sacan el subsidio. Bueno, sí, claro, digo, es un ejemplo, sí, pero como eso tenemos que tener, claro, muchos programas, sí, y esto es, yo diría que lo urgente en la Argentina, claro, ¿no? Bueno, yo con 3 años en este programa he escuchado a gente capacitada y por supuesto traen o nos informan de políticas públicas, de los diferentes temas de la pobreza, ¿no? Tanto en educación, vivienda, por supuesto los jóvenes, la primera infancia. Y yo digo, si ellos que se han informado, investigado y que los dan a conocer en los medios de comunicación, no solamente en este programa, sino en los medios más importantes, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué los políticos no toman estas políticas públicas? Bueno, lo que ocurre es que muchas veces, diríamos, creen que las toman, ¿no? Es decir, por ejemplo, el programa de Asignación Universal fue encarar con mucha seriedad, pero después la sensación nuestra es que no tuvo la continuidad necesaria como para
seguir. A veces, avanzando. claro, este es el tema, ¿no? Y pero bueno, allí presionó, ahí, digamos que presionaron todas las instituciones, ¿no? Casi diría que presionó a la sociedad en ese momento, ¿no? Hubo un consenso claro, para la asignación universal. Por ejemplo, el otro día un político me dijo que si él accediera, crearía un ministerio de la primera infancia. Bueno, es una salida y es interesante, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo hacemos para asegurar nutrición buena a todos los chicos de hasta los 3, 4 años, ¿no? Y que ese sea un gran esfuerzo de la Argentina, y sería una maravilla como un programa, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas ideas. Sí. El tema es abordarlas todas, ¿no es cierto? Y sobre todo hay una gran problemática en la Argentina, es que no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, uno tiene un programa y el otro no lo quiere apoyar porque quiere ver si se distingue de ese programa, y en esa competencia, y a veces no es competencia solamente, a veces es, digamos así, enfrentamiento, claro. ¿no? Yo creo que acá hay un tema muy argentino, que es el tema del individualismo, ¿no es cierto? El tema del ego. Y del ego. Del ego, es impresionante, ¿no? Y eso nos impide... Nos juega en contra. Nos impide los consensos que para nosotros son fundamentales, ¿no? Es decir... Bueno, hay que recordar, ¿no?, la terrible crisis 2001-2002, donde sí hubo diálogo, consenso entre las instituciones más importantes del país. Y bueno, hay que recordarlo también como un ejemplo valioso para darse cuenta que sin diálogo y sin ponernos de acuerdo en diferentes temas importantes para nuestra Argentina, no salimos adelante. No salimos. Uno solo, la verdad que el ego muy grande, pero ese ego se va a desinflar cuando se dé cuenta que no puede salir adelante solo. Es así. Es diálogo, consensos, políticas de Estado. Claro. Y yo diría con 4 o 5 políticas de Estado serias, que nos pongamos todos los argentinos atrás, en poco tiempo la Argentina tiene que renacer. Sí. Bueno, porque es un país, como dijimos, rico, y la verdad que muchos economistas están diciendo que el futuro de Argentina es promisorio por el tema de los alimentos en el mundo, siguen demandando también nuestras reservas, ¿no?, energéticas también son muy buenas, así que tenemos un buen futuro, pero bueno, hay que hacer los deberes. Y además hay que hacer los deberes, y además diríamos, a todo esto hay que ponerle un fundamento ético y espiritual muy importante, ¿no? Porque no solamente, a veces miramos nada más que el crecimiento material, ¿no? Sí. Pero acá hay un tema cultural de fondo, ¿no? Y es el tema ético. Hay que hacer una gran campaña para eliminar totalmente la corrupción. Ahora con el tema del fútbol se puso de moda la corrupción en el mundo, claro, y nos afecta a nosotros también. Claro, bueno, yo creo que un gran consenso sobre éticas personales y públicas también sería algo muy, muy importante, ¿no es cierto? Bueno, también es lo que a mí me da que pensar, ¿no? Porque hablando de la dirigencia, que quizás es indiferente a esos temas de la corrupción o de la pobreza, estamos hablando de la pobreza, del flagelo, y yo digo, pero esta dirigencia sale de una sociedad, y esta sociedad en realidad es indiferente. ¿Qué nos pasa como sociedad? Quizás somos una sociedad, digo yo, que hemos sufrido tantas crisis que nos queremos divertir un poco, entonces ver algo de televisión y un show divertido de los candidatos, y realmente no queremos ver los problemas en serio que nos pasan. Así todo, yo digo, es una sociedad que se siente que ha pasado por muchas crisis, pero cuando uno tiene comparaciones con otros lugares del mundo, claro, otros lugares de América, no estamos en la peor de las situaciones como claro, sociedad, ¿no? De todos modos, es verdad, es decir, creo que ese tema, el tema cultural, el individualismo, esa falta de acuerdo, esto es una base muy, muy, muy sólida sobre la que tenemos que construir, ¿no es cierto? Sin duda. Porque sí, es un país solidario y cada vez que existe una catástrofe estamos todos ahí corriendo. Aparecemos. Sí, ahí aparecemos. Pero no estamos en lo de todos los días, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿dónde se empieza? Por supuesto que desde arriba. Me da la impresión que desde arriba y la responsabilidad de la dirigencia, ¿no? Se empieza de arriba y yo creo que hay algo... Yo voy a hacer hincapié en algo que me parece que es positivo, ¿no? Se empieza desde arriba, pero todos queremos también ver caras nuevas, ¿no? Y en estos últimos tiempos, nosotros como iglesia lo hemos experimentado esto. Tenemos algunos programas para políticos jóvenes, sindicalistas jóvenes, empresarios jóvenes, y andan muy bien esos programas. Es decir, en estos últimos 3 años hemos tenido una asistencia mucho mayor que antes. Quiere decir que esta inquietud
está tocando la juventud. Buenísimo. Yo esto lo veo y lo puedo decir y lo constatamos, ¿no es cierto? Realmente hay mucha más preocupación en los jóvenes y mucho más interés en los jóvenes por la cosa pública ahora que hace 3 o 4 años atrás, ¿no es cierto? Sí. Eso me parece que es muy positivo. Por supuesto. Nosotros cuando hablamos y decimos y alentamos a todos estos muchachos y chicas que están preocupados, les insistimos mucho en que el poder y la autoridad es para servir, ¿no? Claro. Y esta dimensión servicial es la que tendría que reinar, ¿no es cierto? Porque claro, muchos, vamos a hablar un poco al calzón quitado, muchos jóvenes pueden pensar, bueno, entro en una carrera política y me aseguro mi bienestar. Mi futuro, para siempre, sí. Y no es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, una profesión puede asegurar un futuro, un buen trabajo también. Uno no puede meterse en la política para enriquecerse. Claro. Quizás los malos ejemplos que han recibido les han hecho ver esto. Pero justamente lo que yo noto en estos jóvenes que están ahora inquietos es mucho más vocación por el bien común, vocación por la entrega. Y además otra cosa que nos falta, esto yo se lo escuché una vez a un político italiano muy importante, Stefano Samagni, decía que en las democracias modernas, entre el Estado y la sociedad civil, no hay demasiados nexos. Claro. Que nuestros representantes, que son nosotros los representantes, los elegimos que podemos cada tanto votar y decimos, votamos a fulano, en una lista a quien no conocemos casi a nadie. Dice, ¿y cómo hace la sociedad civil para seguir influyendo en esos representantes? Bueno, Samagni decía, faltan esas conexiones, ¿no? Hay que inventar en las democracias modernas organismos que influyan más en nuestros dirigentes, ¿no? Que estén, digamos, que la sociedad civil pueda tener más influencia, más injerencia, claro, golpearle la puerta y decir, vos me prometiste tal cosa y estás haciendo otra. Tal cual. O que un proyecto que surge en la sociedad civil tenga viabilidad, ¿no es cierto? No solamente sea para una campaña política, sino es un buen proyecto y tenga viabilidad. ¿No? También creo que lo que pasa, bueno, con la política, los grandes empresarios o, bueno, esta gente que muy importante, que uno se cierra en donde está, ¿no? Entonces deja de caminar la calle, de tomarse el subte o lo que sea. Entonces al encerrarse, bueno, uno no ve lo que está sucediendo. Pasa mucho eso también. Eso también es verdad. Yo, para no hablar solamente de los políticos, yo lo he experimentado como obispo, ¿no? Claro. Como obispo uno, si se queda en el despacho de la curia atendiendo todas las audiencias que uno recibe y no sale de la curia. Claro. Uno tiene que a veces decir, no atiendo a todos los que me piden porque tengo que estar con la gente en las parroquias, ¿no es cierto? Viendo qué es lo que pasa en las parroquias. ¿No? O sea, es una tentación de todos los que tenemos algún tipo de poder, ya sea espiritual, político. Sí, también sin quererlo puede ser, ¿no? Claro, sin quererlo. Exacto, uno se queda en todo el trabajo. Ahí está la responsabilidad de un dirigente de decir, bueno, yo tengo que tener mi programa de vida y un programa de vida tal que pueda estar escuchando, ¿no? Teniendo ese oído en el pueblo que es el que me va a dar las ideas que yo necesito expresar como expresión de ese pueblo, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y cómo le cae cuando ve a los candidatos, o vimos todos a los candidatos en el show de Tinelli, ¿no? Yo no lo miré. Ah, bueno, le cuento, estuvieron bailando y haciendo chistes. No, es que estuvieron, sí. Sí, ¿cómo le cae, no? Porque, y a mí no me divierte. Claro. Eso, ¿no? El secretario general del episcopado utilizó un término que a mí me pareció perfecto, la farandulización de la política. Claro, ¿no? Realmente, a mí me parece algo triste, porque si uno habla con ellos dice, bueno, me ven millones de personas, tengo que estar ahí porque me ven millones de personas. Pero evidentemente, digo, no es solamente una crítica a ellos, sino a la sociedad que accede a que le da pie para que el político tenga que ir a mostrarse en un programa de esa naturaleza para ser visible, ¿no? Claro. Cuando debería ser visible justamente por los proyectos que presenta, ¿no es cierto? Nosotros, los obispos, hemos sacado una declaración hace poquito sobre las elecciones y decimos eso, es decir, ante todo, a una persona que es candidato hay que mirarle su vida personal, su vida familiar, hay que mirar quiénes son sus amigos, ¿no es cierto? Hay que mirar qué proyectos tiene y si uno lo va a encarar diciéndole, por ejemplo, estos temas que hemos tratado al principio, ¿no es cierto? La droga, la pobreza.
el tema de la cultura del trabajo, educación. Bueno, ¿cuáles son los proyectos concretos, no es cierto? Y bueno, también lo que vemos es que falta, yo digo, creatividad, falta, no sé, ilusión, pasión, porque no escuchamos así propuestas interesantes, ideas. Fascinante, propuestas fascinantes. No, algo que diga, bueno, quiero algo que me fascine, dicen los jóvenes, ¿no? Claro. Falta eso, y ¿por qué? Bueno, también es tema de la sociedad, me parece, ¿no? Es tema de todos. Quizás, bueno, nos falta esa pasión por mejorar y por querer salir adelante y en verdad y desarrollarnos como nación y a toda la población, no solamente a los que nos va bien, sino a todos los argentinos. Todos los argentinos, y además acá yo creo que esto es muy importante, el tema del... Porque fíjese, nosotros decimos que somos un país federal y no terminamos de ser un país federal, ¿no? Entonces, yo creo que el habitante de una provincia, el habitante de un municipio, hay que empezar por ahí, se tiene que empezar a preocupar por lo que pasa en el barrio, por lo que pasa en el municipio. Y en ese sentido, yo también alguna reacción veo, ¿no? Últimamente, por lo menos en la diócesis donde yo estaba hace poco tiempo, sigo viviendo ahí, pero no estoy más como obispo, el tema de seguridad, los vecinos se juntaron en varios foros, ¿no es cierto? El tema educativo, también los vecinos en muchos casos se empezaron a preocupar para mejorar las escuelas de los chicos. Eso hay que alentarlo mucho, pero el vecino tiene, yo digo, la nuestra es una democracia, por un lado federal, y además decimos una democracia liberal, pero es una democracia bastante corporativa, ¿no? Por eso uno ve los que pesan mucho, cuáles son la corporación de los empresarios, la corporación de los trabajadores, las corporaciones, las políticas a veces se han constituido una especie de corporación. Bueno, si la realidad nos muestra eso, lleguemos a acuerdos también con ellos, ¿no es cierto? Nosotros en la Pastoral Social trabajamos mucho con los sindicalistas, con los empresarios, y siempre alentamos a que acuerden, ¿no? Fíjese, en la Argentina hay 5 centrales sindicales. Sí, claro. Con una alcanzaría. Trabajo bárbaro, yo tengo que visitar a las 5, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre, ¿no? Esa confrontación, ¿no? Es impresionante. Esa división, ¿no? Esa división, sí, por Boca River, radicales y peronistas y tantos otros, ¿no? Siempre la división. Y también para saber, a ver, desde usted, ¿no? Desde la Iglesia, ¿por dónde se empieza a solucionar la pobreza? Porque se puede hablar de la educación, de la primera infancia, el empleo. ¿Por dónde empezamos? Por la nutrición. Claro. Ahí hay que empezar por eso, asegurar nutrición a todos los chicos. Esto que yo le dije que algún político habló de eso, que a mí me pareció muy bien. Hay que empezar ciertamente por la nutrición. Después hay que tener un combate a muerte al tema del narcotráfico. Y esto es un tema policial, pero hay que hacerlo. Y hay que tratar de desactivar todos los centros barriales de venta de droga. Esto me parece que es fundamental. Esto es fundamental. ¿Cómo ves este tema hoy? ¿Están decididos a enfrentar el tema de la droga y el narcotráfico? ¿Lo ve muy light? Todavía no se ven proyectos claros. No. Todavía no se ven proyectos claros, ¿no? Y sí vemos que la droga avanza, y vemos que los kioscos de droga, incluso en algunos barrios, las mafias que están asociadas al narcotráfico, se vuelven simpáticas a los barrios porque hacen como obras de caridad, ¿no es cierto? Sí, sabía eso. Bueno, y todo eso, esto hay que desactivar. Erradicarlo, ¿no? Sí, es el colmo, ya es el colmo de los nutrición, colmos, tema lucha contra la droga, fundamental. El tema educativo, el tema educativo es fundamental también. Por supuesto. Y lógicamente la cultura del trabajo, ¿no? Cambiar todo lo que es ese dejarse estar en la vida y ahí esto está muy unido al tema educativo, porque la educación en la Argentina siempre estuvo muy centrada nada más que en lo intelectual. Y hoy en día un chico que no tiene tan desarrolladas sus capacidades intelectuales, hay que abordarlo por el juego, por la música, por el deporte, por otros ámbitos que realmente le hagan interesarse al chico por todo lo que es estudiar y capacitarse. Claro. ¿No?
Bueno, como ya venimos hablando, la verdad que abordar o solucionar el tema de la pobreza es un desafío y difícil, hay que tomarlo, digamos, por varios caminos, ¿no? Y entonces yo propongo a ese candidato que le habló del Ministerio de la Primera Infancia, ¿por qué no hacen un Ministerio de la Pobreza, sí, para solucionar la pobreza? Bueno, técnicamente existe el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Bueno. Ese ministerio es el que tiene que encarar el tema de la pobreza. Lo que ocurre, como tiene tantas matices el tema de la pobreza, hay que encararlo desde ahí. También el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo, sí, es decir, sí. Por eso hay que llegar a programas acordados, lo que decíamos antes, a políticas públicas donde intervengan varias áreas, ¿no es cierto? Es decir, no se puede reducir solamente a un ámbito y hay que acordar entre esos distintos ministerios o programas, encarar desde estos distintos ámbitos el tema. ¿Y qué le parece hacer una marcha también? Convocar a todos los que, bueno, que de algún modo queremos solucionar este tema, que son muchos, porque yo en este programa la verdad que en 3 años he conocido mucha gente capacitada y que tiene ganas de solucionar este tema. Bueno, ¿por qué no? Ahí ya no entro en el tema de si una marcha sí o una marcha no, porque ya sería incursionar en un campo que se me escapa, ¿no? Pero bueno, de algún modo ahora tenemos elecciones y en las elecciones ahí podemos influir para que estos temas sean los temas fundamentales, ¿no es cierto? Al menos eso lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Y en la Semana Social, que dentro de poco se va a desarrollar en Mar del Plata, van a tratar estos temas. Ciertamente. Con los empresarios. El gran título es globalizar la solidaridad, ¿no? Es el gran título de la Semana Social. Las Semanas Sociales tienen ya 30 años en la Argentina. Y vienen políticos, vienen sindicalistas, vienen empresarios. Y la Iglesia lo que puede hacer es eso, es generar un contexto de diálogo. Más de una vez hemos encontrado gente que ha logrado acuerdos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo acabo de visitar las 5 centrales sindicales invitándolos para que vengan. Claro. Van a ir bastante que trabajo. Van a ir las 5. Bueno, Jorge, terminamos, pero lo veo optimista con este cambio que se viene con las elecciones. Yo tengo mucha esperanza, además tengo mucha confianza en que Dios realmente nos quiere seguir ayudando y bueno, tenemos que poner de nuestra parte todo lo que nos toca para que no darle solamente trabajo a Dios, sino trabajar más nosotros. Nosotros también. Bueno, muchísimas gracias. Una bendición para todos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.